Quinto. Prácticas particulares de esta devoción. A. Prácticas exteriores. Aunque lo esencial de esta devoción consiste en lo interior, no por eso carece de prácticas exteriores, que no es conveniente descuidar. Estas son cosas que debemos observar sin descuidar las otras. Mateo capítulo 23, versículo 23. Ya porque las prácticas exteriores debidamente ejercitadas ayudan a las interiores, ya porque recuerdan al hombre acostumbrado a guiarse por los sentidos lo que ha hecho y debe hacer, ya porque son a propósito para edificar al prójimo que las ve, cosa que no hacen las prácticas interiores. Por tanto, que ningún mundano ni crítico autosuficiente nos venga a decir que la verdadera devoción está en el corazón, que hay que evitar las exterioridades, ya que ahí puede ocultarse la vanidad, que hay que esconder la propia devoción, etc. Yo les respondo con mi maestro: que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5 versículo 16. Lo cual no significa, como advierte San Gregorio, que debamos realizar nuestras buenas acciones y devociones exteriores para agradar a los hombres y ganarse sus alabanzas. Esto sería vanidad, sino que a veces las realicemos delante de los hombres con el fin de agradar a Dios y glorificarlo, sin preocuparnos por los desprecios o las alabanzas de las criaturas. Voy a proponer en resumen algunas prácticas exteriores, llamadas así no porque se hagan sin devoción interior, sino porque tienen algo exterior que las distingue de las actitudes puramente interiores. 1. Preparar y hacer la consagración total. Primera práctica. Quienes deseen abrazar esta devoción particular, no erigida aún en cofradía, aunque sería mucho de desear que lo fuera, emplearán, como he dicho en la primera parte de esta preparación al reinado de Jesucristo, 12 días por lo menos en vaciarse del espíritu del mundo, contrario al de Jesucristo, y 3 semanas en llenarse de Jesucristo, por medio de la Santísima Virgen. Para ello podrán seguir este orden. Durante la primera semana dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismos y la contrición de sus pecados, haciéndolo todo con espíritu de humildad. Podrán meditar, si quieren, lo dicho antes sobre nuestras malas inclinaciones y no considerarse durante los 6 días de esta semana más que como caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes, animales inmundos. O meditar estos 3 pensamientos de San Bernardo. Piensa en lo que fuiste, un poco de barro; en lo que eres, un poco de estiércol; en lo que serás, pasto de gusanos. Rogarán al Señor y al Espíritu Santo que los ilumine diciendo: Señor, que yo vea. Lucas capítulo 18 versículo 41. O que yo te conozca, San Agustín. O también: ven Espíritu Santo. Y dirán todos los días las letanías del Espíritu Santo y la oración señalada en la primera parte de esta obra. Recurrirán a la Santísima Virgen pidiéndole esta gracia, que debe ser el fundamento de las otras. Y para ello dirán todos los días el himno: Salve, estrella del mar,
y las letanías de la Santísima Virgen. Durante la segunda semana, se dedicarán en todas sus oraciones y obras del día a conocer a la Santísima Virgen, pidiendo este conocimiento al Espíritu Santo. Podrán leer y meditar lo que al respecto hemos dicho, y rezarán con esta intención como en la primera semana, las letanías del Espíritu Santo y el himno, Salve, Estrella del Mar, además el rosario, o la tercera parte de él. Dedicarán la tercera semana a conocer a Jesucristo. Para ello podrán leer y meditar lo que arriba hemos dicho y rezar la oración de San Agustín que se lee hacia el comienzo de la segunda parte. Podrán repetir 1 y 1000 veces cada día con el mismo santo, que yo te conozca, Señor, o bien, Señor, sepa yo quién eres tú. Rezarán como en las semanas anteriores, las letanías del Espíritu Santo, el himno Salve, Estrella del Mar, y añadirán todos los días las letanías del santo nombre de Jesús. Al concluir las 3 semanas se confesarán y comulgarán con la intención de entregarse a Jesucristo en calidad de esclavos de amor por las manos de María. Y después de la comunión, que procurarán hacer según el método que expondré más tarde, recitarán la fórmula de consagración que también hallarán más adelante. Es conveniente que la escriban o hagan escribir, si no está impresa, y la firmen ese mismo día. Es conveniente también que paguen en ese día algún tributo a Jesucristo y a su Santísima Madre, ya como penitencia por su infidelidad al compromiso bautismal, ya para patentizar su total dependencia de Jesús y de María. Este tributo, naturalmente, dependerá de la devoción y capacidad de cada uno, como, por ejemplo, un ayuno, una mortificación, una limosna o un cirio. Pues aún cuando solo dieran en homenaje un alfiler, con tal que lo den de todo corazón, sería bastante para Jesús, que solo atiende a la buena voluntad. Al menos en cada aniversario renovarán dicha consagración, observando las mismas prácticas durante 3 semanas. Todos los meses y aún todos los días pueden renovar su entrega con estas pocas palabras. Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, oh mi amable Jesús, por María, tu Madre Santísima. 2. Rezo de la coronilla. Segunda práctica. Rezarán todos los días de su vida, aunque sin considerarlo como obligación, la coronilla de la Santísima Virgen, compuesta por 3 Padres Nuestros y 12 Ave Marías, para honrar los 12 privilegios y grandezas de la Santísima Virgen. Esta práctica es muy antigua y tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. San Juan vio a una mujer coronada de 12 estrellas, vestida de sol y con la luna bajo sus pies. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Esta mujer, según los intérpretes, es María. Sería demasiado enumerar las muchas maneras que hay que rezarla bien. El Espíritu Santo se las enseñará a quienes sean más fieles a esta devoción. Para recitarla con mayor sencillez, será conveniente empezar así. Dígnate aceptar mis alabanzas, Virgen Santísima, dame fuerzas contra tus enemigos. Enseguida rezarás el credo, un Padre Nuestro, 4 Ave Marías y un Gloria, todo ello 3 veces. Al fin dirás, bajo tu amparo. 3. Llevar cadenillas de hierro. Tercera práctica.
Es muy laudable, glorioso y útil para quienes se consagran como esclavos de Jesús en María, llevar como señal de su esclavitud de amor alguna cadenilla de hierro bendecida oportunamente. Estas señales exteriores no son en verdad esenciales y bien pueden suprimirse aún después de haber abrazado esta devoción. Sin embargo, no puedo menos de alabar en gran manera a quienes, una vez sacudidas las cadenas vergonzosas de la esclavitud del demonio, con el pecado original, y tal vez los pecados actuales los tenían atados, se han sometido voluntariamente a la esclavitud de Jesucristo y se glorían con San Pablo de estar encadenados por Jesucristo. Confrontar. Efesios capítulo 3 versículo 1. Filemón capítulo 9. Con cadenas 1000 veces más gloriosas y preciosas, aunque sean de hierro y sin brillo, que todos los collares de hierro de los emperadores. En otro tiempo, no había nada más infame que la cruz. Ahora, este madero es lo más glorioso del cristianismo. Lo mismo decimos de los hierros de la esclavitud. Nada había entre los antiguos más ignominioso, ni lo hay entre los paganos. Pero entre los cristianos no hay nada más ilustre que estas cadenas de Jesucristo, porque ellas nos liberan y preservan de las prisiones infames del pecado y del demonio, nos ponen en libertad y nos ligan a Jesús y a María, no por violencia y a la fuerza como a presidiarios, sino por caridad y amor como a hijos. Los atraeré a mí, dice el Señor por la boca de su profeta, con cadenas de amor. Oseas capítulo 11 versículo 4. Estas cadenas son por consiguiente fuertes como la muerte. Cantares capítulo 8 versículo 6. Y en cierto modo más fuertes aún para aquellos, para quienes sean fieles en llevar hasta la muerte estas señales gloriosas. Efectivamente, aunque la muerte destruye el cuerpo, reduciéndolo a podredumbre, no destruirá las ligaduras de esta esclavitud, que siendo de hierro no se corrompen fácilmente, y en la resurrección de los cuerpos, en el gran juicio del último día, estas cadenas que todavía rodearán sus huesos, constituirán parte de su gloria, y se transformarán en cadenas de luz y de triunfo. Dichosos, pues, 1000 veces los esclavos ilustres de Jesús en María, que llevan sus cadenas hasta el sepulcro. Estas son las razones para llevar estas cadenillas. Primero, para recordar al cristiano los votos y promesas del bautismo, la renovación perfecta que hizo de ellos por esta devoción, y la estrecha obligación que ha contraído de permanecer fiel a ellos, dado que el hombre, acostumbrado a gobernarse más por los sentidos que por la fe pura, olvida fácilmente sus obligaciones para con Dios, si no tiene algún objeto exterior que se las recuerde. Estas cadenillas sirven admirablemente al cristiano para atraerle a la memoria las cadenas del pecado y de la esclavitud del demonio, de las cuales los libró el bautismo, y de la servidumbre que en el santo bautismo prometió a Jesucristo y ratificó por la renovación de sus votos. Y una de las razones que explican por qué tan pocos cristianos piensan en los votos del bautismo y viven un libertinaje propio de paganos, como si a nada se hubieran comprometido con Dios, es que no llevan ninguna señal exterior que les recuerde esto. Segundo, para mostrar que no nos avergonzamos de la esclavitud y servidumbre de Jesucristo y que renunciamos a la esclavitud funesta del mundo, del pecado y del demonio. Tercero, para liberarnos y preservarnos de las cadenas del pecado y del infierno, porque es preciso que llevemos las cadenas de la iniquidad o las del amor y la salvación. Hermano carísimo,
Rompamos las cadenas de los pecados y de los pecadores, del mundo y de los mundanos, del demonio y de sus secuaces. Arrojemos lejos de nosotros su yugo funesto. Salmo capítulo 2, versículo 3. Introduzcamos nuestros pies, por usar el lenguaje del Espíritu Santo, en los grillos gloriosos de Jesucristo. Tendamos nuestro cuello a sus cadenas. Eclesiástico capítulo 6, versículo 24. Inclinemos nuestros hombros y tomemos a cuestas la sabiduría, que es Jesucristo. Encorva tu espalda y cárgala, no te rebeles contra sus cadenas. Eclesiástico capítulo 6, versículo 26. Toma nota de que el Espíritu Santo, antes de pronunciar estas palabras, prepara el alma a fin de que no rechace tan importante consejo, diciendo: acepta mi sentencia y no rechaces mi consejo. Eclesiástico capítulo 6, versículo 23. No lleves a mal, amigo mío, que me una al Espíritu Santo para darte el mismo consejo. Sus cadenas son cintas preciosas. Eclesiástico capítulo 6, versículo 31. Como Jesucristo en la cruz debe atraerlo todo hacia sí. Juan capítulo 12, versículo 32. De grado o por fuerza atraerá a los réprobos con las cadenas de sus pecados, para encadenarlos a manera de presidiarios y demonios, a su ira eterna y a su justicia vengadora. Mientras atraerá particularmente en estos últimos tiempos a los predestinados con las cadenas del amor. Todo lo atraeré a mí. Juan capítulo 12, versículo 32. Los atraeré con cadenas de amor. Oseas capítulo 11, versículo 4. Estos esclavos de amor de Jesucristo o encadenados de Jesucristo, confrontar Efesios 3, versículo 1. Pueden llevar sus cadenas al cuello, en los brazos, en la cintura o en los pies. El padre Vicente Carafa, séptimo superior general de la Compañía de Jesús, que murió en olor de santidad en el año 1634, llevaba en señal de esclavitud un aro de hierro en cada pie, y decía que su dolor era no poder arrastrar públicamente la cadena. La madre Inés de Jesús, de quien hablamos antes, llevaba una cadena a la cintura. Otros la han llevado al cuello como penitencia por los collares de perlas que llevaron en el mundo, y otros en los brazos para acordarse durante el trabajo manual de que son los esclavos de Jesucristo. 4. Celebración especial del misterio de la Encarnación. Cuarta práctica. Profesarán singular devoción al gran misterio de la encarnación del Verbo, el 25 de marzo. Este es, en efecto, el misterio propio de esta devoción, puesto que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Primero, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener respecto a María, para gloria del Padre y para nuestra salvación. Dependencia que se manifiesta de modo esencial en este misterio, en el que Jesucristo se hace prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María, en donde todo depende de ella en todo y para todo. Segundo, para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María, y especialmente el haberla escogido por su dignísima madre. Elección realizada precisamente en este misterio. Estos dos son los fines principales de la esclavitud de Jesús en María. Observa que digo ordinariamente, el esclavo de Jesús en María. Es verdad, se puede decir como muchos lo han hecho hasta ahora,
el esclavo de María, la esclavitud de la Santísima Virgen. Pero creo que es preferible decir el esclavo de Jesús en María, como lo aconsejaba Thomson, superior general del seminario de San Sulpicio, renombrado por su rara prudencia y su consumada piedad, a un clérigo que le consultó sobre este particular. Las razones son estas. Primero, vivimos en un siglo orgulloso, en el que gran número de sabios engreídos, presumidos y críticos hallan siempre algo que censurar hasta en las prácticas de piedad mejor fundadas y más sólidas. Por tanto, a fin de no darles ocasión de crítica, vale más decir la esclavitud de Jesucristo en María y llamarse esclavo de Jesucristo que esclavo de María, tomando el nombre de esa devoción preferiblemente de su fin último, que es Jesucristo, y no del camino y medio para llegar a la meta que es María. Sin embargo, se puede en verdad emplear una u otra expresión, como yo lo hago. Por ejemplo, un hombre que viaja de Orleans a Tours, pasando por Amboise, puede muy bien decir que va a Amboise y que viaja a Tours, con la diferencia, sin embargo, de que Amboise no es más que el camino para llegar a Tours, y que Tours es la meta y término de su viaje. Segundo, el principal misterio que se honra y celebra en esta devoción es el misterio de la Encarnación. En él Jesucristo se halla presente y encarnado en su seno. Por ello es mejor decir la esclavitud de Jesús en María, de Jesús que reside y reina en María, según aquella hermosa plegaria de tantas y tan grandes almas. Oh Jesús que vives en María, ven a vivir en nosotros con tu espíritu de santidad, etc. Tercero, esta manera de hablar manifiesta mejor la unión íntima que hay entre Jesús y María. Ellos se hallan tan íntimamente unidos que el uno está totalmente en el otro. Jesús está todo en María y María toda en Jesús, o mejor, no vive ella sino Jesús en ella. Antes separaríamos la luz del sol que a María de Jesús, de suerte que al Señor se le puede llamar Jesús de María y a la Santísima Virgen María de Jesús. El tiempo no me permite detenerme aquí para explicar las excelencias y grandezas del misterio de Jesús que vive y reina en María, es decir, de la encarnación del Verbo. Me contentaré con decir en 2 palabras que este es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado y menos conocido. Que en este misterio Jesús en el seno de María, al que por ello denominan los santos la sala de los secretos de Dios, San Ambrosio escogió de acuerdo con ella a todos los elegidos. Que en este misterio realizó ya todos los demás misterios de su vida, por la aceptación que hizo de ellos. Por eso, al entrar Cristo al mundo dice: mira, aquí vengo, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 9. Que este misterio es por consiguiente el compendio de todos los misterios de Cristo y encierra la voluntad y gracia de todos ellos. Y por último, que este misterio es el trono de misericordia, generosidad y gloria de Dios. Es el trono de la misericordia divina para con nosotros, porque no podemos acercarnos a Jesús sino por María. No podemos ver ni hablar a Jesús sino por María. Ahora bien, Jesús, que siempre complace a su querida madre, otorga siempre allí su gracia y misericordia a los pobres pecadores. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 16.
Es el trono de su generosidad para con María, porque mientras Jesús, nuevo Adán, permanece en María, su verdadero paraíso terrestre, realizó en él ocultamente tantas maravillas que ni los ángeles ni los hombres alcanzan a comprenderlas. Por ello, los santos llaman a María la magnificencia de Dios, como si Dios solo fuera magnífico en María. Confrontar Isaías capítulo 33, versículo 21. Es el trono de gloria que Jesús tributa al Padre porque en María aplacó él perfectamente a su Padre irritado contra los hombres. En ella reparó perfectamente la gloria que el pecado le había arrebatado. En ella, por el holocausto que ofreció de su voluntad y de sí mismo, dio al Padre más gloria que la que le habían dado todos sus sacrificios de la ley antigua. Y finalmente, en ella le dio una gloria infinita que jamás había recibido del hombre. 5. Recitación del Ave María y del Rosario. Quinta práctica. Recitarán con gran devoción el Ave María o salutación angélica, cuyo valor, mérito, excelencia y necesidad apenas conocen los cristianos, aún los más instruidos. Ha sido necesario que la Santísima Virgen se haya aparecido muchas veces a grandes y muy esclarecidos santos como Santo Domingo, San Juan de Capistrano o el Beato Alano de la Roche, para manifestarles por sí misma el valor del Ave María. Ellos escribieron libros enteros sobre las maravillas y eficacia de esta oración para convertir las almas. Proclamaron a voces y predicaron públicamente que, habiendo comenzado la salvación del mundo por el Ave María, a esta oración está vinculada también la salvación de cada uno en particular, que esta oración hizo que la tierra seca y estéril produjese el fruto de vida, y que por tanto esta oración bien rezada hará germinar en nuestras almas la palabra de vida y producir el fruto de vida, Jesucristo. Que el Ave María es un rocío celestial que riega la tierra, es decir, el alma, para hacerle producir fruto en tiempo oportuno, y que un alma que no es regada por esta oración o rocío celestial no produce fruto, sino males y espinas, y está cerca de recibir la maldición. He aquí lo que la Santísima Virgen reveló al Beato Alano de la Roche, como se lee en su libro de Dignitate Rosari. Sepas, hijo mío, y hazlo conocer a todos, que es señal probable y próxima de condenación eterna el tener aversión, tibieza y negligencia a la recitación de la salutación angélica, que trajo la salvación a todo el mundo. Palabras tan consoladoras y terribles a la vez, tanto que nos resistiríamos a creerlas, si no las garantizara la santidad de este varón y la de Santo Domingo antes que él, y después la de muchos grandes personajes junto con la experiencia de muchos siglos. Pues siempre se ha observado que los que llevan la señal de la reprobación, como los herejes, impíos, orgullosos y mundanos, odian y desprecian el Ave María y el Rosario. Los herejes aprenden a rezar el Padre Nuestro, pero no el Ave María ni el Rosario. A este lo consideran con horror. Antes llevarían consigo una serpiente que un rosario. Asimismo, los orgullosos, aunque católicos, teniendo como tienen las mismas inclinaciones que su padre Lucifer, desprecian o miran con indiferencia el Ave María y consideran el rosario como devoción de mujercillas, solo buenas, pero ignorantes y analfabetas.
Por el contrario, la experiencia enseña que quienes manifiestan grandes señales de predestinación estiman, rezan con gusto y placer el Ave María, y cuanto más unidos viven a Dios, más aprecian esta práctica. La Santísima Virgen lo decía al Beato Alano, a continuación de las palabras antes citadas. No sé cómo ni por qué, pero es real. No tengo mejor secreto para conocer si una persona es de Dios que observar si gusta de rezar el Ave María y el Rosario. Digo si gusta porque puede suceder que una persona esté natural o sobrenaturalmente imposibilitada a rezarlos, pero siempre los estima y recomienda a otros. Recuerden, almas predestinadas, esclavas de Jesús en María, que el Ave María es la más hermosa de todas las oraciones después del Padre Nuestro. El Ave María es el más perfecto saludo que pueden dirigir a María. Es, en efecto, el saludo que el Altísimo le envió por medio de un arcángel para conquistar su corazón, y fue tan poderoso sobre el corazón de María que, no obstante su profunda humildad, ella dio su consentimiento a la encarnación del Verbo. Con este saludo debidamente recitado, también ustedes conquistarán infaliblemente su corazón. El Ave María bien dicho, es decir, con atención, devoción y modestia, es, según los santos, el enemigo del diablo, a quien hacen huir, y el martillo que lo aplasta. Es la santificación del alma, la alegría de los ángeles, la melodía de los predestinados, el cántico del Nuevo Testamento, el gozo de la Santísima Virgen y la gloria de la Santísima Trinidad. El Ave María es un rocío celestial que hace al alma fecunda. Es un casto y amoroso beso que damos a María. Es una rosa encarnada que le presentamos. Es una copa de ambrosía y néctar divino que le damos. Todas estas comparaciones son de los santos. Les ruego, pues, con la mayor insistencia y por el amor que les profeso en Jesús y María, que no se contenten con rezar la coronilla de la Santísima Virgen. Recen también el rosario, y si tienen tiempo, los 15 misterios todos los días. A la hora de la muerte bendecirán el día y hora en que aceptaron mi consejo, y después de haber sembrado en las bendiciones de Jesús y de María, cosecharán las bendiciones eternas. Quien hace siembras generosas, generosas cosechas tendrá. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Sexta. Recitación del Magnificat. Sexta práctica. Recitarán frecuentemente el Magnificat, a ejemplo de la Beata María de Ogines y de muchos otros santos, para agradecer a Dios las gracias que otorgó a la Santísima Virgen. El Magnificat es la única oración y el único cántico compuesto por la Santísima Virgen, o mejor, en ella por Jesucristo, que hablaba por boca de María. Es el mayor sacrificio de alabanza que Dios ha recibido en la ley de la gracia. Es el más humilde y reconocido, a la vez el más sublime y elevado de todos los cánticos. En él hay misterios tan grandes y ocultos que los ángeles los ignoran. Gerson, tan piadoso como sabio, después de haber empleado gran parte de su vida en componer tratados tan llenos de erudición y piedad sobre materias tan difíciles, no pudo menos de temblar al emprender, hacia el final de su vida, la explicación del Magnificat, a fin de coronar con esta todas sus obras. En un volumen in folio nos refiere muchas y admirables cosas de este hermoso y divino cántico. Entre otras, afirma que la misma Santísima Virgen lo rezaba con frecuencia
y particularmente en acción de gracias después de la Santísima Comunión. El sabio Benzonio, al explicar el Magnificat, refiere muchos milagros obrados por su virtud y dice que los diablos tiemblan y huyen cuando oyen estas palabras del Magnificat. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Lucas capítulo 1, versículo 51. 7. Menosprecio del mundo. Séptima práctica. Los fieles servidores de María deben poner gran empeño en menospreciar, aborrecer y huir de la corrupción del mundo y servirse de las prácticas de menosprecio de lo mundano que hemos indicado en la primera parte. B. Prácticas interiores. Además de las prácticas exteriores de devoción que acabo de referir, las cuales no se deben dejar por negligencia ni desprecio, en cuanto lo permiten el estado y la condición de cada uno, he aquí algunas prácticas interiores que tienen gran eficacia santificadora para aquellos a quienes el Espíritu Santo llama a una elevada santidad. Todo se resume en obrar siempre, por María, con María, en María y para María, a fin de obrar más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. 1. Obrar por María o conforme al Espíritu de María. Hay que realizar las propias acciones por María, es decir, es preciso obedecer en todo a María, moverse en todo al impulso del Espíritu de María, que es el Espíritu de Dios. Todos aquellos a los que conduce el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. De manera semejante, los que son conducidos por el Espíritu de María y por consiguiente hijos de Dios, y entre tantos devotos de la Santísima Virgen, solo son verdaderos y fieles devotos hijos suyos los que se dejan conducir por su Espíritu. He dicho que el Espíritu de María es el Espíritu de Dios, porque ella no se condujo jamás por su propio espíritu, sino por el Espíritu de Dios, el cual se posesionó en tal forma de ella que llegó a ser su propio espíritu. Por ello, las palabras de San Ambrosio: more en cada uno el alma de María, para engrandecer al Señor. More en cada uno el Espíritu de María, para regocijarse en Dios. Qué dichoso quien, a ejemplo del piadoso hermano jesuita Alfonso Rodríguez, muerto en olor de santidad, se haya totalmente poseído y es conducido por el Espíritu de María. Espíritu que es muy suave y fuerte, celoso y prudente, humilde e intrépido, puro y fecundo. Para dejarte conducir por el Espíritu de María, es preciso que, primero, antes de obrar, por ejemplo, antes de orar, celebrar la Santa Misa o participar en ella, comulgar, etc., renuncies a tu propio espíritu, tus propias luces, querer y obrar, porque las tinieblas del espíritu y la malicia de la voluntad son tales que si las sigues por excelentes que te parezcan, obstaculizarán el Santo Espíritu de María. Segundo, te entregues al Espíritu de María para ser movilizado y conducido por Él de la manera que ella quiera. Debes abandonarte en sus manos virginales, como la herramienta en manos del obrero, como el laúd en manos de un tañedor. Tienes que perderte y abandonarte a ella, como una piedra que se arroja al mar, lo cual se hace sencillamente y en un momento, con una simple mirada del espíritu, un ligero movimiento de la voluntad con pocas palabras, diciendo, por ejemplo,
renuncio a mí mismo y me consagro a ti, querida Madre mía. Y aun cuando no sientas ninguna dulzura sensible en este acto de unión, no por ello dejará de ser verdadero. Tercero, durante la acción y después de ella, renueves de tiempo en tiempo el mismo acto de ofrecimiento y unión. En cuanto más lo repitas, más pronto te santificarás y llegarás a la unión con Jesucristo. Unión que sigue siempre la unión con María, dado que el espíritu de María es el espíritu de Jesús. 2. Obrar con María o imitando a María. Hay que realizar las propias acciones con María, es decir, mirar a María como el modelo acabado de toda virtud y perfección, formado por el Espíritu Santo en una pura criatura, para que lo imites según tus limitadas capacidades. Es pues necesario que en cada acción mires cómo la hizo o la haría la Santísima Virgen si estuviera en tu lugar. Para esto debes examinar y meditar las grandes virtudes que ella practicó durante toda su vida y particularmente, primero, su fe viva, por la cual creyó sin vacilar la palabra del ángel y siguió creyendo fiel y constantemente hasta el pie de la cruz en el Calvario. Segundo, su humildad profunda, que la llevó siempre a ocultarse, callarse, someterse en todo y colocarse en el último lugar. Tercero, su pureza totalmente divina, que no ha tenido ni tendrá jamás igual sobre la tierra. Y finalmente todas sus virtudes. Recuerda, te lo repito, que María es el grandioso y único modelo de Dios, apto para hacer imágenes vivas de Dios a poca costa y en poco tiempo. Quien haya este molde se pierde en él, muy pronto se transformará en Jesucristo, a quien este molde representa al natural. 3. Obrar en María o en íntima unión con ella. Hay que realizar las propias acciones de María. Para comprender bien esta práctica es preciso recordar, primero, que la Santísima Virgen es el verdadero paraíso terrestre del nuevo Adán. El antiguo paraíso era solamente una figura de este. Hay en este paraíso riquezas, hermosuras, maravillas y dulzuras inexplicables, dejadas por él, por el nuevo Adán, Jesucristo. Allí encontró él sus complacencias durante 9 meses, realizó maravillas e hizo alarde de sus riquezas con la magnificencia de un Dios. Este lugar santísimo fue construido solamente con una tierra virginal e inmaculada, de la cual fue formado y alimentado el nuevo Adán, sin ninguna mancha de inmundicia, por obra del Espíritu Santo que en él habita. En este paraíso terrestre se halla el verdadero árbol de la vida que produjo a Jesucristo, fruto de vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que ha dado la luz al mundo. Hay en este divino lugar árboles plantados por la mano de Dios, regados por su unción celestial, y que han dado y siguen dando frutos de exquisito sabor. Hay allí jardines esmaltados de bellas y diferentes flores de virtud, que exhalan un perfume que embalsama a los mismos ángeles. Hay en este lugar verdes praderas de esperanza, torres inexpugnables de fortaleza, moradas llenas de encanto y seguridad, etc. Solo el Espíritu Santo puede dar a conocer la verdad que se oculta bajo estas figuras de cosas materiales.
se respira en este lugar el aire puro e incontaminado de pureza sin imperfección. Brilla el día hermoso y sin noche de la santa humanidad. Irradia el sol hermoso y sin sombras de la divinidad. Arde el oro encendido e inextinguible de la caridad, en el que el hierro se inflama y transforma en oro. Corre tranquilo el río de la humildad que brota de la tierra y dividiéndose en 4 brazos, riega todo este delicioso lugar. Son las 4 virtudes cardinales. Segundo, el Espíritu Santo, por boca de los santos padres, llama también a María. 1. La puerta oriental, por donde entra el mundo y sale de él el sumo sacerdote Jesucristo. Por ella entró la primera vez y por ella volverá la segunda. 2. El santuario de la divinidad, la mansión de la Santísima Trinidad, el trono de Dios, el altar y templo de Dios, el mundo de Dios. Epítetos y alabanzas muy verdaderos, cuando se refieren a las diferentes maravillas y gracias que el Altísimo ha realizado en María. Qué riqueza, qué gloria, qué placer, qué dicha, poder entrar y permanecer en María, en quien el Altísimo colocó el trono de su gloria suprema. Pero qué difícil es a pecadores como nosotros obtener el permiso, capacidad y luz suficientes para entrar en lugar tan excelso y santo, custodiado ya no por un querubín como el antiguo paraíso terrenal, sino por el mismo Espíritu Santo, que ha tomado la posesión de él y dice: un jardín cerrado es mi hermana, mi esposa, huerto cerrado y manantial bien guardado. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 12. María es jardín cerrado. María es manantial sellado. Los miserables hijos de Adán y Eva, arrojados del paraíso terrenal, no pueden entrar en este nuevo paraíso, sino por una gracia excepcional del Espíritu Santo, que ellos deben merecer. Después de haber obtenido mediante la fidelidad esta gracia insigne, es necesario permanecer en el hermoso interior de María con alegría, descansar allí en paz, apoyarse en él confiadamente, ocultarse allí con seguridad y perderse en él sin reserva, a fin de que en este seno virginal, primero, te alimentes con la leche de la gracia y misericordia maternal de María. Segundo, te liberes de toda turbación, temor y escrúpulo. Tercero, te pongas a salvo de todos tus enemigos, demonio, mundo y pecado, que jamás pudieron entrar en María. Por esto dice ella misma: los que trabajan en mí no pecarán. Eclesiástico capítulo 24, versículo 30. Esto es, los que permanecen espiritualmente en la Santísima Virgen no cometerán pecado considerable. Cuarto, te formes en Jesucristo y Jesucristo se ha formado en ti, porque el seno de María, dicen los padres, es la sala de los sacramentos divinos, donde se han formado Jesucristo y todos los elegidos, uno por uno, todos han nacido en ella. Salmo 87, versículo 5. 4. Obrar para María o al servicio de María. Finalmente hay que hacerlo todo para María. Estando totalmente consagrado a su servicio, es justo que lo realices todo para María, como lo haría el criado, el siervo y el esclavo respecto a su patrón. No que la tomes por el fin último de tus servicios, que lo es Jesucristo, sino como fin próximo, ambiente misterioso y camino fácil para llegar a él.
Conviene pues que no te quedes ocioso, sino que actúes como el buen siervo y esclavo, es decir, que apoyado en su protección, emprendas y realices grandes empresas por esta augusta soberana. En concreto debes defender sus privilegios cuando se los disputan, defender su gloria cuando se la ataca, atraer a ser posible a todo el mundo a su servicio y a esta verdadera y sólida devoción, hablar y levantar el grito contra quienes abusan de su devoción y al mismo tiempo establecer en el mundo esta verdadera devoción. Y no esperar en recompensa de este humilde servicio, sino el honor de pertenecer a tan noble princesa y la dicha de vivir unido por medio de ella a Jesús, su Hijo, con el lazo indisoluble en el tiempo de la eternidad. Gloria a Jesús en María. Gloria a María en Jesús. Gloria al solo Dios.